Bueno, pues vamos a continuar con la última intervención sobre epidemiología de los desastres desde una perspectiva de la salud pública, que va a correr a cargo de Rafael Castro, que es profesor asociado de la Universidad de Oviedo y director del máster en análisis y gestión de emergencias y desastres, ¿no? Pues cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. Antes de nada, agradecer a la organización la invitación, ¿no? Comentaba ahora con una compañera que a veces viajamos por medio mundo y no conocemos al vecino, ¿no? Entonces, básicamente es lo que nos ha sucedido en este caso. Y daros la enhorabuena por esta iniciativa que, bueno, que creo que es importante e integra un poco la respuesta ante emergencias y desastres. Bueno, el objetivo con mi presentación... ¿Me oís bien? Regular, sí. Sería presentar la epidemiología global de los desastres desde un punto de vista de salud pública y sus tendencias geográficas y temporales. Es importante saber qué sucede, dónde sucede y cuándo sucede. Básicamente es esto, va a ser el objetivo primero de mi presentación. Y luego, pues bueno, pensando estos días me he planteado un segundo objetivo, dedicaré los últimos 15 minutos a lo que es la investigación e información posgraduada en emergencias y desastres en Asturias, ¿no? Un poco contar qué es esto de la unidad de investigación en emergencia y desastre. Bueno, soy profesor asociado en el área de medicina preventiva y salud pública de la Universidad de Oviedo y trabajo como médico del SAMU Asturias, médico asistencial. Coordino el grupo de respuesta ante incidentes de múltiples víctimas desde el punto de vista asistencial. Y bueno, yo empecé con esto de las emergencias pues allá por el año, primero en el 96 con la realización del doctorado y luego en el 2001 en Cataluña y desde entonces, digamos, no me he bajado de una ambulancia, ¿no? Actualmente en la UBI móvil de Avilés. Bueno, cuando hablamos de desastres, habitualmente siempre, esto está algo bajo, es que tengo la sensación que me tengo que pegar muchísimo. Ya. Cuando hablamos de desastres siempre se habla de la fase sanitaria, la fase de intervención sanitaria, pero fijaos en este artículo publicado en Sociological Focus, que dice que ya en la década de los 40 las ciencias sociales empezaron a estudiar la respuesta ante los desastres. Por lo tanto, esto, aunque parezca algo nuevo, ya llevamos mucho tiempo integrando la respuesta sanitaria y la respuesta social. A mí me gusta, en estas diapositivas siempre se las pongo a nuestros alumnos. ¿Habéis oído hablar del efecto Dunning-Kruger? Bueno, este efecto fue descrito por un psicólogo y básicamente es esto, ¿no? Que cuando el nivel de confianza que uno adquiere en un campo del conocimiento determinado es muy alto al principio y luego, paradójicamente, a medida que vas cogiendo experiencia, tu nivel de confianza va disminuyendo. Básicamente, a los 4 o 5 años de haber acabado nuestros estudios, creemos que lo sabemos casi todo. Cuando pasan 10 o 12, nos damos cuenta de que no tenemos ni idea. Y cuando ya tenemos 20 o 30 años de experiencia, pues empezamos a pensar que las cosas empiezan a recobrar sentido. Yo siempre digo, yo llevo estudiando y bueno, trabajando en investigación y asistencia relacionada con las múltiples víctimas desde el año pues, 97. Pues bueno, estoy por aquí abajo. Es decir, parece que muy lejanamente las cosas empiezan a cobrar algo de sentido. Es un campo muy complejo, muy multidisciplinar, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y bueno, ese es el motivo por el que estamos aquí todos sentados. Cuando empezamos a definir un desastre y lo intentamos analizar, lo primero que tenemos que buscar son fuentes de información fiable. Son múltiples las fuentes de información, el CRED de la Universidad de Lovaina, digamos que es el que tiene más experiencia y es el de mayor reputación, pero también Múnich Re, Swiss Re o Naciones Unidas tienen bases de datos de desastres. Y cuando nosotros analizamos los desastres es importante conocer la definición con la que está trabajando la persona o el equipo o la institución que nos está dando los datos. Nosotros colaboramos estrechamente con el CRED de la Universidad de Lovaina, de hecho formaron parte de nuestro máster Erasmus Mundus como centro asociado y actualmente es centro asociado del nuevo que tenemos. Pongo primero la definición en inglés para que no haya ninguna malinterpretación a la hora de traducirlo, pero para EMDAT un desastre sería aquel evento que
excede la capacidad de respuesta local. Hace necesaria la petición de ayuda externa, ya sea nacional o internacional, y cumple al menos uno de los siguientes criterios: 10 o más muertos, 100 o más afectados, declaración por parte del país del estado de emergencia o petición de ayuda internacional. Y entonces vamos a trabajar con esta definición. Puede ser correcta o incorrecta, nos puede gustar más o menos. Podemos pensar que en Los Oscos, si se cae un autobús con 9 personas y fallecen todas, para nosotros, para nuestra comunidad, puede ser un desastre, pero para el CREF no. Esas son discusiones que podemos tener, pero vamos a trabajar con esta definición a lo largo de toda la presentación. Insisto, porque es la institución que tiene los datos más fiables. Básicamente, el CREF distingue los desastres en dos tipos: desastres naturales y desastres tecnológicos, pero luego está creando otra base de datos que trata el tema de las emergencias complejas. Las emergencias complejas sería una situación aguda que afecta a la población civil y en la que hay una combinación de situación bélica, disturbio civil, desplazamiento de la población, inseguridad alimentaria y produce un aumento significativo de la mortalidad. Bueno, las situaciones complejas, y adelanto, son las situaciones de emergencia que mayor mortalidad producen, aunque si las analizamos desde el punto de vista numérico, porcentualmente son muy pocas. Pues bueno, situaciones de emergencias complejas, yo creo que para estar al día solo hay que leer la prensa y ver los telediarios, ¿no? Pues la situación que hay en Yemen, la situación que hay en Siria. Fijaos, estas son las zonas de emergencia compleja declaradas por Naciones Unidas: Siria, Yemen, el Congo, Sudán del Sur, Afganistán, Somalia, Palestina. Bueno, esto también son desastres. No son los desastres a los que estamos acostumbrados a responder en nuestro país, pero hay que tenerlos en cuenta cuando hablamos de estadística y de epidemiología. Esto es un mapa que ha hecho una organización sueca sobre las zonas de desastre de emergencia compleja en el 2019. Bueno, por comentaros un poco, son los millones de coronas suecas que se comprometieron a donar, y en cada país tenemos el número de millones de coronas suecas que han donado. Bueno, una vez contextualizado, ¿no?, ¿dónde nos vamos a ver desde el punto de vista metodológico? Tenemos que mirar que el promedio anual de desastres a nivel mundial, a nivel global, son 634. Esto es estadística pura y dura. El 60% son naturales, el 34% tecnológicos y el 3% podrían ser clasificados como emergencias complejas. Cuando analizamos la distribución geográfica global, pues vemos que hay 5 países, que son Filipinas, Estados Unidos, China, India e Indonesia, que suman el 30% de los desastres. Y hay 10 países, que son esos otros que veis. Hay Filipinas, Estados Unidos, China, India, Indonesia, México, Brasil, Nepal, Japón y Guatemala, que acumulan el 90% de las muertes, el 90% de las víctimas y el 94% de los daños. Por lo tanto, ya vemos que es Asia la zona geográfica más expuesta a desastres, seguida de África. Yo no sé, ayer no pude venir, escuché hoy a algunos compañeros desde las 10 de la mañana, pero yo creo que es muy importante, cuando hablamos de desastre, que todos estemos hablando de lo mismo, ¿no? Y básicamente, el desastre depende de que suceda un fenómeno peligroso, X el que sea, pero también depende de la vulnerabilidad del sistema. Y con posterioridad a la vulnerabilidad hay un concepto que está ahora bastante en boga, que es la resiliencia de la sociedad. Incluso hablamos de resiliencia personal, pero también de resiliencia de la sociedad para adaptarse de nuevo y aprender de lo que le ha sucedido. Hay unos estudios, ¿no?, que ponen número al riesgo de desastre, que básicamente lo que tienen en consideración es la exposición a peligros, la vulnerabilidad tanto de las personas como de las infraestructuras, o del contexto económico y social, la capacidad de afrontar la situación tanto del gobierno como del sistema sanitario, el sistema de protección social, y la adaptación de nuestras propias capacidades. Fijaos, si ponemos en un mapa los índices de desastre, pues vemos que hay una franja, ¿no?, donde claramente hay una diferencia norte-sur, igual que hay una diferencia económica. Cuando hablamos del riesgo de desastre, ¿qué percepción tenéis? ¿Que cada vez hay más o que cada vez hay menos? Que cada vez hay más, ¿no? Bueno, pues las cosas no van mal. En los últimos años cada vez hay menos. Están disminuyendo los desastres, pero están aumentando esto es de frecuencia global.
Vamos a ver ahora qué sucede con el número de víctimas. De nuevo tenemos una tendencia plana en el número de víctimas, pero si analizamos el número de afectados, bueno, pues vemos que el número de afectados va subiendo y además los afectados son mayores en los países de ingresos bajos. Cuando hablamos de los desastres hay varios aspectos, el aspecto sanitario, el aspecto social, pero también tenemos que tener en consideración el aspecto económico. Cuando analizamos las bases de datos de desastres que provienen del campo del aseguramiento, pues vemos que cada vez hay mayor diferencia entre los daños asegurados y los daños no asegurados. Y esto, desde el punto de vista social, tiene una importancia trascendental. Porque si una persona pierde su casa y no la tiene asegurada, se queda sin nada, a no ser que haya un sistema de protección, pues bueno, que regule todos esos aspectos. Vamos a centrarnos ahora en los desastres naturales. El CREF de la Universidad de Lovaina distingue estos tipos de desastres naturales, biológicos y geofísicos, y luego también hay un grupo grande que los llaman los hidrometeorológicos, que es donde metemos los desastres hidrológicos, los meteorológicos y los climatológicos. No voy a centrarme mucho en esta diapositiva, pues está en todos los lados, está en Internet. Yo creo que hoy en día el conocimiento, la dificultad es gestionar el conocimiento más que acceder a él en nuestro medio. Bueno, pues esta es la tendencia de los desastres naturales. En los años 70 se crea el CREF, ¿no? Empieza a sistematizar la recogida de datos ante desastres, pero la creación del CREF no justifica, a veces cuando mejoramos nuestros procesos de registro tenemos un aumento importante de lo que estamos registrando, la creación del CREF no justifica ese aumento de desastres, luego vamos a ver por qué, y lo que se está observando en los últimos años es que hay una tendencia a que baje el número de desastres. Geográficamente, los desastres naturales se localizan en esas dos áreas principales. Incluso por sistemas de información geográfica, pues podemos analizar en qué zonas geográficas del mundo suceden más desastres. Y fijaos, esta diapositiva es un poco antigua, en el sentido de que mide el número de víctimas entre el 76 y el 2005, y estamos diciendo que en los últimos años ha disminuido, pero claramente pues bueno, hay una diferencia norte-sur en cuanto a en qué lugares del mundo la población se ve afectada por desastres. Y esto es una de las cosas que nos tiene que empezar a preocupar, porque claro, la buena noticia es que los desastres están disminuyendo, la mala noticia es que está cambiando el perfil. Y está cambiando el perfil porque el 72% de los desastres que actualmente sufre la humanidad son climáticos, desastres climáticos. Muchos de ellos relacionados con el cambio climático, con la mala urbanización. Y aquí podéis ver la tendencia por tipo de desastre. Que aunque en los últimos años, hablo en los últimos 10 años, ha bajado algo la frecuencia de inundaciones, la tendencia es al alza. Y otra cosa que está sucediendo cuando analizamos los ciclones tropicales es que la intensidad de los ciclones tropicales en los últimos años está siendo mayor. Por lo tanto, el cambio climático, la intensidad de los ciclones tropicales hace que un porcentaje muy importante de la población mundial viva en zonas de riesgo alto, es decir, que tienen una vulnerabilidad muy alta. Cuando analizamos por qué se mueren las personas a nivel global por desastres naturales, vemos que hay una clara diferencia entre lo que sucede en el sudeste asiático, que básicamente fallecen por desastres hidrometeorológicos, a lo que sucede en África, que básicamente fallecen por sequía y hambruna. Analizando la mortalidad, casi la mitad de las personas que fallecen a nivel mundial por desastres por sequía y hambruna, 16% por terremoto, 16% por inundación y 10% por ciclones tropicales. En esta gráfica pues hay varias cosas interesantes a analizar. Por un lado, el número de muertos. Está disminuyendo el número de muertos, pero el número de afectados, y eso es un concepto importante, ¿no? Los afectados por los desastres, y es donde, en mi opinión, tenemos mucho que decir, tanto el sistema sanitario como el sistema de protección social, ha ido aumentando en los últimos años. Quizás habrá que analizar, a ver, esta tendencia,
de la disminución de los desastres, pero aunque disminuyan los desastres, si nos focalizamos en esta zona, el número de afectados está aumentando. Por lo tanto, hay un aumento del número de afectados y una disminución del aseguramiento de las propiedades. Entonces, esto, todos estamos de acuerdo en que puede suponer un problema social. Desastres tecnológicos. Cuando hablamos de desastres tecnológicos, tenemos principalmente 3 tipos: accidentes industriales, derrames químicos y accidentes de tránsito. Y cuando analizamos a nivel global dónde suceden los desastres tecnológicos, coincide más o menos con aquellos 2 círculos que teníamos en la zona del sudeste asiático y en la zona de Estados Unidos. Fijaos qué está sucediendo desde el punto de vista estadístico con los accidentes tecnológicos. Hay 2 zonas, como es África y Asia, que concentran el mayor número de accidentes tecnológicos. Esto es debido al tema de una deslocalización empresarial, empresas químicas que se han establecido en países donde tienen una legislación mucho más laxa a la hora de proteger la salud de la población y la salud de los trabajadores, pero afortunadamente cuando vayamos a ver qué sucede con los accidentes industriales a nivel global, están disminuyendo de nuevo en los últimos años, porque efectivamente países que hace 15 o 20 años no tenían ningún tipo de legislación para la implantación de nuevas industrias, actualmente pues están empezando a trabajar en esa legislación, sobre todo a raíz del accidente que sucedió en los años 80 en la ciudad india de Bhopal. Aquí podemos ver la tendencia de accidentes de transportes de mercancías peligrosas y accidentes industriales y otros tipos de accidentes. De nuevo aquí, si analizamos la tendencia, aquí claramente vemos una disminución en el número de afectados, de fallecidos y de eventos en los últimos años. En contraposición con los desastres naturales, que lo que veíamos era una disminución del número global de desastres naturales, pero un aumento de los afectados. Y aquí vemos datos relativos a la mortalidad. Esto a nivel global, ¿no? Pero ¿qué sucede en España? ¿Qué está sucediendo en España con los desastres? Bueno, estos datos están sacados de una tesis doctoral que dirigimos, que se leyó en el 2016. Bueno, pues en España la mayoría de los desastres son de tipo tecnológico, y cuando analizamos la tendencia, vemos que hay una tendencia al alza, y desde el punto de vista estadístico es significativo. Digamos, nos sale una P de 0,00001 en relación a la frecuencia de desastres. Cuando distinguimos entre desastres naturales y desastres tecnológicos, de nuevo en los desastres naturales tenemos una tendencia al alza, pero en los desastres tecnológicos sucede lo mismo. Pero en los desastres por la acción humana, realmente, aunque parece que hay una tendencia al alza, no tiene significación estadística. Probablemente esto es debido a que en la sistemática de metodología de recogida de datos, desastres por la acción humana hemos metido los atentados terroristas. Eso quiere decir que los atentados terroristas en los últimos años en nuestro país han ido a menos, por lo tanto puede justificar que no haya una significación estadística. Y quizás, si seguimos la tendencia, tiendan a disminuir. De nuevo, aquí coincidimos con las estadísticas globales. La mortalidad por desastres en nuestro país está disminuyendo, aumenta la frecuencia, pero disminuye la mortalidad. Sin embargo, la morbilidad es un concepto sanitario, ¿no? Es decir, las enfermedades, lesiones producidas por los desastres están aumentando y también es de manera significativa. Analizando heridos y muertos por tipo de desastre, el principal porcentaje es por desastres tecnológicos, y cuando nos vamos a media de heridos y fallecidos por episodios y por grupos de desastres, aquí tenemos la media de heridos por episodio por la acción humana. Es porque ahí están metidos los atentados terroristas con múltiples víctimas. Y por comunidades autónomas, fijaos, aquí llama la atención que las Islas Canarias es una de las zonas con mayor número de desastres porque aquí están incluidos los accidentes de patera. Lo mismo sucede con Andalucía, y luego tenemos la Comunidad de Madrid y Cataluña simplemente por una cuestión poblacional. Cuando analizamos los desastres en nuestro país, hay un desastre que nos preocupa en mayor medida, que son las inundaciones. Las inundaciones bueno, pues están aumentando claramente, por lo tanto, relacionado también
con desastre hidrometeorológico. Y luego, fijaos, nosotros hemos analizado de manera independiente, no voy a presentar aquí todos los datos, qué sucede con las inundaciones a nivel de nuestro país, cómo se afectan las infraestructuras, por ejemplo, las infraestructuras eléctricas, de agua potable y la vivienda. Y entonces he seleccionado este gráfico porque vemos que el número de viviendas afectadas por inundaciones en nuestro país ha aumentado de manera importante en los últimos años. De manera general, a nivel global, los desastres naturales y tecnológicos han aumentado hasta el año 2000, donde empezamos a observar una tendencia a que disminuyan. Cuando los analizados por tipos de desastres, aumentan los desastres hidrometeorológicos y las emergencias complejas. Estas últimas son las que producen mayor mortalidad. Y una cosa importante es que los relacionados con el cambio climático se han duplicado casi en la última década y además los episodios son cada vez más intensos. Las emergencias complejas han aumentado por 3 en las últimas 3 décadas. Tenemos disminución de la mortalidad, por hacer una síntesis, aumento del número de afectados y disminución del número de afectados tecnológicos. Una cosa importante es que la morbimortalidad que nosotros nos encontramos ante un desastre es conocida. Por lo tanto, es necesario hacer un análisis de nuestros perfiles de riesgo para saber qué tipo de problemas nos vamos a encontrar, problemas desde el punto de vista sanitario hasta desde el punto de vista social, para que sean las administraciones públicas las que se organicen y se adelanten a una previsión de un determinado tipo de pacientes o afectados. Y a nivel global, la principal causa de mortalidad es sequía y hambruna, que copa hasta la mitad de mortalidad mundial. Pero la principal causa de afectados son las inundaciones. De manera general, y como reflexión final de estos datos globales, ¿no?, que no deja de ser estadística, pero importante conocer, luego además profundicé un poco en por qué es importante saber a qué nos enfrentamos. Nuestra principal reto en los próximos años sería reducir la vulnerabilidad de la población y aumentar la capacidad de respuesta y la resiliencia de todo nuestro sistema, no solo del sistema sanitario, sino también del sistema de protección social e incluso de las propias personas. Se empieza a hablar ahora de un nuevo fenómeno, ¿no? Nuevo fenómeno no, pero sí se está analizando desde una perspectiva distinta, que es valorar si el terrorismo puede ser definido como un desastre, per se, un desastre que afecta, ¿no?, a la salud de la población, afecta al funcionamiento diario. No sé si conocéis a alguien en Afganistán. Yo conozco personalmente a personas que viven en Afganistán y, bueno, pues la situación social, política y sanitaria que viven, evidentemente casi puede hablarse en el caso de Afganistán, de una emergencia compleja, pero en el que el terrorismo tiene bastante que decir. Y de hecho, si os fijáis, este artículo, Terrorismo y desastres, nuevas amenazas, nuevas ideas, está publicado en el Research in Social Problems and Public Policy. Esto, si tecláis en Google Terrorismo y Salud Pública, os lo descargáis en PDF. Es un libro que publicamos en el 2007, sobre la visión integral de lo que sería el terrorismo y la salud pública. Cuando hablamos de terrorismo a nivel global, hay un índice de terrorismo, que es el Global Terrorism Index, que básicamente, al igual que el índice de desastre, pone números. Tal país tiene un índice de terrorismo de X. Se calcula, ¿no? Y, esto está muy pequeño, pero básicamente es el cálculo de los índices de terrorismo para todo el mundo. Estos son los principales atentados terroristas del 2007. Pero fijaos, de nuevo, hay un libro que lo escribió Hans Rosling. Hans Rosling era una persona que trabajaba en el Departamento de Salud Pública del Instituto Karolinska. Nosotros tenemos relación con el Instituto Karolinska de Estocolmo, los que dan los premios Nobel. Y este hombre trabajaba en el área de salud global. Entonces publicó un libro que, me acordaré del nombre luego en la ronda de preguntas, Hans Rosling. Y básicamente él tiene una charlatez donde, él habló con todos los mandatarios, con Bill Gates, con Bill Clinton, con toda esta gente.
Y básicamente les empezaba haciendo unas preguntas sobre qué pensaban estos mandatarios de nuestro mundo a nivel global, ¿no? A nivel de salud pública. Y entonces una pregunta que le hacía era que si pensaban que el mundo estaba mejor o peor. Y entonces estas personas que son nuestros dirigentes decían que claramente estaba peor. Cuando les daba la vuelta a las estadísticas, claramente el mundo está mejor. Evidentemente mejor. Cada vez más niños tienen acceso a la educación, cada vez más niños tienen acceso a la vacunación y a la salud, cada vez más mujeres, ¿no?, a nivel global pues tienen libertad, si lo comparamos con lo que sucede hace 40 o 50 años a nivel global. Pues con el terrorismo sucede una cosa parecida. Si yo os pregunto, ¿estamos mejor o peor? La mayoría de vosotros probablemente diría que peor. Pero cuando lo analizamos, en los últimos años estamos algo mejor. Hubo un reporte muy importante a partir del año de los atentados del 11S de Nueva York. Cuando alguien dijo que iba a luchar contra el terrorismo, pues ¿qué hizo? Pues el terrorismo subió. Y lo que se observa en los últimos años es que, fijaos, del 14 al 2018, el número de atentados terroristas ha disminuido el 43% y el número de muertos ha disminuido el 48%. El número de ataques terroristas en Europa ha disminuido el 31% entre el 2017 y 2018 y el número de muertos ha disminuido el 70%. No sé si son cifras que os llaman la atención, pero bueno, ya sé que desde el punto de vista mediático, estando yo aquí hubiese quedado mucho mejor que hubiese dicho que esto va peor, que estamos muy mal, pero la realidad es que las cosas van mejorando. Cuando lo analizas por países, pues bueno, tienes un determinado número de países donde efectivamente están mal: Afganistán, Irak, Nigeria, la zona del centro de África. Es una zona de la que se habla muy poco, pero que esos países tienen un alto problema con el terrorismo. Fijaos, los países donde más ha aumentado el terrorismo son Somalia, Egipto, República Centroafricana. Y esto sale poco en la prensa. Estos son datos también estadísticos de lo que ha sucedido con muertes por atentados terroristas. Y luego esto es muy importante, y esto hasta ahora no sé si os ha gustado o no, si os gusta, pero esto os va a gustar fijo. Porque fijaos, es la relación entre atentados terroristas e índices sociales. Hay un índice que se llama el índice Average Ongoing Conflict Score, el índice de conflicto, y cada país tiene un índice de conflicto. Bueno, pues se ve que hay una correlación entre el índice de terrorismo y el índice de conflicto. ¿Qué es primero el huevo o la gallina? No vamos a profundizar, pero hay una clara relación. Y luego, fijaos, hay relación entre el índice de estados fallidos, el índice de derechos humanos, el índice de desarrollo social, el índice de gobernanza. El índice de paz interna, cuanto más paz interna tiene un país, menos terrorismo tiene. Y luego este es muy interesante, el índice de cohesión social. Es decir, a mayor cohesión social, menor riesgo de terrorismo. Esto es lo que os quería contar en relación a, bueno, datos globales de desastres. Es estadística, ¿no?, pero muy interesante de analizar cuando empezamos a rascar un poco. Quería dedicar ahora los últimos 15 minutos a hablar un poco de lo que se está haciendo en Asturias, ¿no? Investigación e formación posgraduada en desastres en Asturias. ¿Por qué? ¿Por qué introduzco esto? Porque es que no nos conocíamos. Fijaos, esto es importante. La respuesta ante desastres, habitualmente, cuando tú hablas con un sanitario, dice, no, tema sanitario es lo más importante. Cuando hablas con un psicólogo, el tema psicólogo es lo más importante. Cuando hablas con alguien de las ciencias sociales, el tema de las ciencias sociales. Cuando hablas con prevención de riesgos, lo más importante es prevenir. Bueno, todo es importante. Es decir, es una cadena del desastre, donde, yo no sé si conocéis la cadena de supervivencia, del soporte vital básico ante parada cardíaca, ¿no? Llamar, soporte vital básico, desfibrilación, soporte vital avanzado. Da igual que yo llegue con una pedazo de ambulancia que tengo de todo, si nadie ha llamado, si nadie ha hecho soporte vital básico y si nadie ha hecho desfibrilación. Con los desastres sucede lo mismo. De nada sirve que yo responda si antes alguien no ha hecho un análisis de riesgo, ha analizado riesgos, ha analizado la preparación, ha mejorado esa preparación, ha testado la preparación y luego respondemos. Y luego, a continuación, empezamos a hacer un análisis de la respuesta, empezamos a tratar aspectos psicosociales, ¿no? Y el sistema, gracias a su resiliencia, se adapta a algo que no le había sucedido antes. Para nosotros estos son los desastres. Cuando, le comentaba a la compañera, cuando en el 2009 empezamos a trabajar con la NECA, que es la agencia que acredita los másteres, sobre nuestro máster, dudamos si acreditarlo por la rama de ciencias sociales o por la rama de ciencias de la salud.
Por lo tanto, eso ya dice bastante. Ciencias de la salud, ciencias sociales, ingeniería, ciencias de la naturaleza, derecho internacional, aspectos económicos. Bueno, pues aquí en Oviedo hay una unidad de investigación en emergencia y desastre que tenemos 25 años. Nos dedicamos a la investigación, a la docencia y la asistencia no como unidad, porque somos una unidad de la universidad, sino que quienes estamos ahí metidos tenemos una vida paralela asistencial. Pertenecemos al área de medicina preventiva y salud pública. Hacemos docencia pregraduada y posgraduada, tanto en medicina como ahora en enfermería no, pero durante muchos años en enfermería también. Tenemos varias publicaciones, libros, una página web, UIED. Si tecleáis en Google UIED, yo creo que salimos de los primeros. Y luego, bueno, no hay nada, al final uno dice que lo que no está escrito no existe. Bueno, pues estas son algunas cosas de las que nosotros hemos hecho en los últimos años, ¿no? De algunas publicaciones, la construcción y evolución del concepto de catástrofe. Tenemos alumnos, gracias a un máster Erasmus Mundus, alumnos extranjeros de países súper interesantes, ¿no? Pues analizamos el riesgo de desastre y, digamos, el legal framework, la estructura legal de Nepal en relación a las inundaciones. Fijamos, hemos hecho el primer artículo que se publica sobre el análisis de los incidentes de múltiples víctimas en España y lo hemos hecho en Asturias. Es el primero que hay a nivel nacional y a nivel internacional hay otro en Estados Unidos y otro en Corea. Hemos trabajado sobre la validación de un cuestionario que tiene la Organización Mundial de la Salud para analizar la preparación de los hospitales. En este caso lo aplicamos en Nepal. Analizamos los sistemas de triaje y, de hecho, hemos desarrollado un sistema de triaje que lo desarrollamos en el 2011 y poco a poco, sin quererlo nosotros, sin venderlo ni nada, pues actualmente se usa en la mitad de los sistemas de emergencia de nuestro país como sistema de triaje ante incidentes de múltiples víctimas. Es el sistema de triaje que se enseña en la Escuela de Sanidad Militar y es el sistema de triaje que forma parte del MASCAS, o sea, los documentos que llevan nuestros soldados cuando van a Irak, Afganistán, Líbano, donde hayan estado. Bueno, analizamos también temas de sistemas de emergencia, ¿no? De calidad. Hemos analizado el impacto. Sabéis que los refugiados de Siria se han movido al Líbano. Pues bueno, uno de nuestros alumnos que era de esa zona, pues analizó cómo esta migración de tanta población afectaba al sistema sanitario en Libia. Este es un artículo muy antiguo, fijaos, es del 98. Así que este es el primero que hice. Pero bueno, ya empezábamos en el 98 a hablar sobre el tema del riesgo químico y la salud pública, la mortalidad por desastres, el efecto del conflicto armado en la utilización de los recursos de salud maternal en Uganda. Esto también lo hizo una alumna nuestra. El manejo de desastres y la atención primaria, fundamental, vamos. No sé qué otra palabra puedo encontrar, pero, por ejemplo, a nivel internacional, por supuesto. Es decir, cuando sucede un desastre en cualquier tipo de país, lo primero que responde son la red de atención primaria. Y cuando sucede algo aquí en nuestra comunidad, en muchas zonas, los primeros que responden son los equipos de atención primaria. En Avilés, en la respuesta sanitaria ante el accidente de autobús, se integraron los equipos de atención primaria. Analizamos con la Universidad de Murcia el estrés que supone a un alumno participar en un ejercicio, en un simulacro, ¿no? Para aprender. Fijaos, las barreras percibidas para acceder a la salud entre los refugiados sirios en Jordania, fuera de un campo de refugiados. Si no es servicios sociales, ¿no? Bueno, analizamos nuestro sistema de triaje meta, analizamos también competencias reales para intentar validarlo. Analizamos el uso de desfibriladores de uso público en el Principado de Asturias. Solo como dato, la supervivencia global ante la parada cardíaca en el Principado de Asturias es del 14% más o menos. No es que seamos malos, estamos igual que todos, ¿no? Cuando se usan desfibriladores de uso público, esta supervivencia puede aumentar al 70%. Hemos creado un índice de desastres, ¿no? Que la está haciendo una doctoranda nuestra.
Hemos publicado sobre el concepto, una revisión sobre el concepto de resiliencia, algo interesantísimo, sobre todo desde el punto de vista de las ciencias sociales. Fijaos, esto es también otro artículo que le tenemos bastante cariño por su importancia y que no ha salido en ningún sitio, ¿no? Lo publicamos el año pasado. Sabéis que hay un sistema de vigilancia epidemiológica ante la gripe, ¿no? El sistema de EDO, enfermedad de declaración obligatoria, y el sistema de médicos centinela. Y todos los años pues, hay una onda epidémica de gripe. Nosotros, analizando las llamadas al centro coordinador del SAMU Asturias, con unos códigos determinados, vimos que el perfil de llamadas siguiendo estos códigos es exactamente el mismo que el perfil de la onda epidémica de gripe. Entonces dices, bueno, pues qué bien, pero ¿qué aporta? Aporta que el pico de la onda epidémica de gripe lo detectamos una semana antes que los sistemas tradicionales de vigilancia epidemiológica. Bueno, esto si metes el tema del Big Data y la inteligencia emocional, la inteligencia artificial, la emocional también, pero la artificial, en un centro de coordinación sanitaria, pues entonces la potencialidad que hay es brutal. Analizamos la percepción de los profesionales médicos y de enfermería de atención primaria de Asturias para ver cómo responden ante emergencias. Analizamos los factores de desastre a ciclón en supervivientes en Bangladesh, también la vulnerabilidad en Bangladesh. Cuando la pandemia de gripe, pues analizamos los sistemas de triaje. Bueno, hemos publicado cosas sobre atentados terroristas, algunas reflexiones, y luego hay un artículo que no está aquí, que no ha salido ni saldrá, por desgracia, porque quien lo hizo decidió que mejor no fuese así, que es analizar la percepción de salud del colectivo LGTBI de los refugiados sirios en Alemania. El alumno, por circunstancias probablemente de seguridad en relación al colectivo, pues no quiso publicarlo, pero está hecho. Por lo tanto, hemos trabajado con distintas instituciones, desde el Ministerio de Sanidad, el Carlos III, el Ministerio de Asuntos Exteriores, AECI, y vinculando investigación, pues creemos que de la investigación tiene que surgir la formación. Bueno, pues en nuestra unidad tenemos 2 másteres, el máster en Análisis y Gestión de Emergencia y Desastre, que insisto es el que en su día dudamos en meterlo por ciencias sociales. Probablemente hubiese sido más entendible que el campo de las ciencias de la salud, porque cuando lo enviamos a la ANECA para acreditarlo, luego nos contestaron con una serie de preguntas que claramente las hacía un internista, un farmacéutico o un traumatólogo, ¿no? Con todo respeto hacia su campo de conocimiento, pero que estaban perdidos. Y probablemente alguien de las ciencias sociales hubiese entendido mucho mejor el abordaje multidisciplinar que queríamos hacer. Y luego tenemos un Erasmus Mundus que está acreditado y financiado por la Unión Europea en Salud Pública y Desastres, de 2 años. Bueno, esto está cortado y pegado del documento ANECA que está accesible en la web de la universidad. ¿Qué pretendemos con esta formación posgraduada? Pues bueno, que el alumno al final sea capaz de analizar los factores de riesgo, que participe en el diseño, evaluación y ejecución de planes de emergencia. Fijaos, digo que participe, no que los haga, porque no hay nadie que individualmente pueda hacer esto. Siempre tenemos que trabajar en equipo. Identificar políticas de desarrollo y ordenación medioambiental. Ser capaz, evidentemente, de presentar una comunicación científica. Ser capaz de comunicar riesgos a la población. Son 60 CTS, semipresencial, con nuevas asignaturas y trabajos por parte de los alumnos. ¿Y quién ha hecho este máster en los últimos años? Pues principalmente médicos y enfermeros, pero también hemos tenido psicólogos, abogados, licenciados en económicas, ingenieros, maestros. Por lo tanto, es multidisciplinar. Y cuando en un año tenemos un grupo de personas multidisciplinares, digamos, el grupo es mucho más enriquecedor que si tenemos solo personal sanitario. Bueno, 42 CTS de asignaturas, 6 de prácticas y 12 de trabajo fin de máster. Las asignaturas, las que sean, están ahí. Vamos a decir, las que sean. Es que es pues, metodología de la investigación, sistemas de información en emergencia, evaluación y gestión del riesgo, emergencias por nación humana, estándares de intervención en emergencia, desastres naturales, ayuda a emergencia, impacto, bioética. Se hacen prácticas de 6 ECTS tanto en el Departamento de Protección Civil del 112 Asturias como en la Central de Coordinación del SAMU Asturias. Y luego, simplemente para que os hagáis una idea de qué hacen los alumnos. Esto es un listado de trabajos fin de máster que han hecho. Pues análisis de los accidentes de tráfico en Asturias, gestión de las inundaciones en Parres, respuesta hospitalaria ante desastres,
estudios de triaje en los sistemas de emergencia, respuesta ante riesgo químico en Avilés, base de datos de incidentes de múltiples víctimas, riesgo de desastre industrial en Gijón. Es decir, que creamos conocimiento que, en teoría, del que debería de beber nuestra comunidad autónoma. De hecho, el Departamento de Protección Civil tenemos una colaboración muy estrecha con ellos, ¿no? Y en ocasiones se hacen trabajos conjuntos que potencian las relaciones y el conocimiento. Las olas de calor en España, se analizó el concepto de resiliencia y su aplicación en Avilés, súper interesante, la pena es que muchos de ellos al final quedan en un cajón. Desastres en el cine, el género catastrófico como de recurso educativo. Este alumno, cuando nos presentó este proyecto fin de máster, no lo entendíamos, no lo veíamos claro, le dijimos que fuese adelante y cuando hizo la presentación fue espectacular. Descripción del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones ante desastres naturales de alta mortalidad, análisis de apps en desastres, un alumno que cogió todas las apps de desastres y las analizó. Se diseñó el plan de emergencia exterior de Luca, se analizó los programas formativos, desastres en situaciones de enfermería, se analizó la relación entre la climatología y las llamadas al centro coordinador del SAMU, se analizó la relación entre, y esto está pendiente de publicar, los índices de contaminación y los infartos e ictus atendidos por el SAMU, percepción sobre el uso de nuevas tecnologías en caso de desastres por personas con discapacidad, desarrollo de una unidad didáctica de primeros auxilios para primaria, relación entre niveles de contaminación atmosférica y llamada. Es decir, que con esto os hace una idea que, demuestra que el campo de conocimiento de los desastres es multidisciplinar. Y luego el Erasmus Mundus son 2 años, 5 meses aquí, 3 meses o bien en Chipre o bien en Karolinska, otros 3 meses de internship en algún centro asociado y luego la realización del trabajo fin de máster. Bueno, no voy a profundizar en cómo está estructurado, pero yo creo que también es importante, o a mí me parece interesante saber qué han hecho los alumnos para que veáis además la potencialidad de investigación, ¿no?, en el campo de los desastres. Pues bueno, el tema del índice de desastres, de U, se analizó Comparative Assessment, análisis comparativo del estado de salud en zonas seguras e inseguras en Afganistán. Se analizó el sistema de emergencias de Delhi, en la India. Se analizó el proceso de políticas y legislación en manejo de desastres en Sudamérica. Se analizó también otro estudio sobre el índice de desastres. Se analizaron slums son suburbios, las características de la vulnerabilidad a los desastres por el cambio climático en los suburbios, el sistema de emergencias de la ciudad de Lima, la implementación de un programa de reducción de riesgo de desastres en Filipinas, los determinantes de salud y utilización en situaciones de crisis, un análisis comparativo. Bueno, al final, lo que nosotros pensamos es que, en cualquier tipo de asistencia, campo de conocimiento y formación, tiene que haber un equipo directivo y docente donde se va generando conocimiento. Este conocimiento tiene que generar docencia y además el conocimiento tiene que beber también de la experiencia. Y, por supuesto, tener una red de conocidos. Al final, todos trabajamos por redes de contactos. Nosotros, dentro de nuestros centros asociados, estuvo en su día la Universidad de Harvard, está el Medical College de Wisconsin, está la Universidad de Buffalo, está la Universidad Alas Peruanas de Perú, la Universidad de Medellín de Colombia. Tenemos también centros asociados en Egipto, en Turquía. Bueno, esto es lo que enriquece, yo creo, los grupos de colaboración, ¿no? Al final, una cosa muy importante es que solo el análisis de los desastres, incluso a veces de los propios, ¿no?, nos permitirá mejorar nuestra respuesta y nuestra resiliencia. Fijaos, en chino, este pictograma chino quiere decir desastre. Si a este pictograma chino le añadimos este otro, quiere decir crisis. Vemos que los chinos son bastante listos. Pero es que además, estos dos mismos pictogramas no solo significan crisis, sino que también significa oportunidad.
Por lo tanto, ellos mismos dibujaron el concepto de desastre dentro de dos conceptos que son muy parecidos para ellos, que es crisis y oportunidad.